Es impresionante lo que ha avanzado el mundo en muy poco tiempo y gran parte de lo que hemos evolucionado se lo debemos a la digitalización. Hoy día les quiero compartir la tesis detrás de nuestro Silicon Fund, que es un fondo que captura aquella digitalización del mundo, pero desde su base, desde su origen. Pero antes que todo, quiero que hagamos un viaje al pasado, porque no sé si se acuerdan cómo escuchábamos música, pero los smartphones no existían, por ende Spotify no era una opción. Tampoco existían en esa época los iPod, eran simplemente estos cassettes que podemos ver en pantalla. De hecho, la forma en que veíamos videos también era muy diferente. No ocupábamos YouTube, sino que estas televisores gigantes que parecían prácticamente cajones. Y las películas hoy día ya no son estos VHS que ocupaban tanto espacio, sino plataformas de streaming. Todo ha cambiado muchísimo. Tanto ha cambiado que ni siquiera guardamos nuestra información como antes, las fotos no están en un álbum, ni tampoco buscamos trabajo de la misma manera. Ahora todo es digital, todo está en lo que denominamos la nube. Esto es principalmente porque el mundo se está digitalizando de manera sumamente acelerada. Somos cada vez más usuarios de Internet como porcentaje de la población mundial. De hecho, solo en 5 años este porcentaje se incrementó en un 10%, y los dispositivos que se conectan al mundo mediante sensores, procesamiento de información e Internet son cada vez más. Ahora, cuando nos preguntamos qué hay detrás de todo esto, qué hay detrás de la digitalización, uno podría hablar de miles de conceptos: los analytics, los data centers, el Internet, la nube, etc. Pero la base de todo esto son los datos. Esto, si miramos el gráfico de cómo han ido creciendo la generación de datos en el mundo, es realmente espectacular, que es el gráfico que podemos ver en pantalla. Se están generando cada vez más datos. Estos se miden principalmente en zettabytes, que es una medida un poco desconocida, pero son 1.000 millones de terabytes, que ya quizás es un concepto un poquito más conocido. Un terabyte es lo que generalmente almacena un computador de uso común. La IDC, la Corporación Internacional de Datos, dice que esta generación de datos va a crecer al futuro en un 27% anual compuesto. En efecto, solo el crecimiento entre la proyección entre el 2025 y el 2026 serán todos los datos que se generaban en 2018. Es más, en los próximos 3 años se van a generar más datos que en los últimos 30 años. Realmente espectacular. Entonces, con toda esta información que nosotros estábamos viendo alrededor de esta tesis que conformó el Silicon Fund, nos dimos cuenta que habían muchos datos. Pero para que estos datos nos sean útiles a nosotros como sociedad, estos tenían que de alguna forma ser almacenados y también procesados. Y es aquí donde aparece el protagonista principal de nuestro fondo, que son efectivamente los chips de silicio. Que de hecho, por eso el nombre del Silicon Fund, por el silicio de estos chips. Ahora, para hacer estos chips, estos semiconductores, nos dimos cuenta que era un proceso sumamente complejo, donde había que diseñarlos y también fabricarlos. Y dentro de esta manufactura de semiconductores había un equipamiento sumamente específico en cada una de las megafábricas que existen en el mundo. Estos 5 subindustrias que vemos en pantalla: almacenar, procesar, diseñar, manufacturar y el equipamiento detrás de las fábricas de los semiconductores, son las industrias que tiene nuestro fondo de inversión. Ahora, como nosotros somos una compañía de inversiones, nos preguntamos cómo era posible exponerse a la tendencia subyacente sin apostar por ganadores y perdedores. Y cuando empezamos a ver este mapa de estas subindustrias que pudimos dividir en 3 grandes pilares: diseño, fabricación y equipamiento, nos dimos cuenta que eran mercados sumamente concentrados. De hecho, en la parte de diseño de los chips de procesamiento, de lógica, nos dimos cuenta de que habían solamente 7 compañías que lideraban la industria de la tecnología, y donde Intel, por ejemplo, tiene un 62% de la participación de mercado. Por otro lado, si veíamos los chips de almacenamiento, nos dimos cuenta de que habían 6 compañías que controlaban el mercado, y donde, por ejemplo, Samsung tiene el 44% de la participación. Si nos pasamos al pilar de fabricación, 8 compañías controlaban el 88% del mercado. Pero aquí había un dato espectacular: solo una compañía
hacía más de la mitad de los chips a nivel mundial. Taiwan Semiconductor, que tiene un 51% de la participación. Pero para que todos estos chips que son diseñados sean fabricados, como ya mencionamos, hay equipamiento súper específico. En la parte de equipamiento, solo existen 5 compañías que controlan la totalidad de la industria, y donde, por ejemplo, en uno de estos procesos tan específicos que es la litografía, ASML, una compañía holandesa, tiene el 90% de la participación de mercado. Realmente impresionante. Entonces nos dimos cuenta que las compañías que se encargaban de hacer todo lo importante en el mundo de los semiconductores eran muy pocas. De hecho, nuestro fondo hoy día tiene 19 compañías, y la razón detrás de esto es por 2 grandes motivos. Uno, las altas barreras de entrada que existen tanto a nivel monetario como el know-how detrás del proceso, y además porque pareciera ser que las mismas compañías no compiten con el de al lado para que éstas quiebren, porque les conviene que la competencia siga viva, porque saben que si el de al lado llega a quebrar y ellos se transforman en un monopolio, podrían tratar de regularlos desde los gobiernos. Entonces se genera una suerte de competencia dentro del sector. Y todas estas barreras de entrada han hecho que los players de la industria sean cada vez menos. De hecho, como podemos ver en este gráfico en pantalla, aquellos fabricantes de semiconductores o chips de alta gama, hoy día, de alta tecnología, son solamente 2, Taiwan Semiconductor y Samsung, mientras que a principios de los 2000 eran más de 20 players. Es por esto que nosotros transportamos toda esta información recaudada para tener un portafolio con los líderes de cada pilar de importancia dentro de esta tendencia: almacenamiento, procesamiento y manufactura de los semiconductores que hacen posible la digitalización del mundo. Esto hace que nosotros, a nivel de software, a nivel de compañías que son más cercanas al consumidor final, no nos importa realmente quiénes son los ganadores o perdedores. No nos importa si en el futuro gana un Google, un Amazon o un Facebook, porque seguro que el que gane va a usar cada vez más datos. Esos datos, como dijimos en esta presentación, se almacenan y se procesan en los chips. Si tú inviertes en el Silicon Fund, vas a ser socio de las compañías que capturan la digitalización del mundo desde su base, desde los chips.